el supuesto, ¿sí? Porque a veces la gente piensa que, ¿a qué me voy? A ver, seamos gráficos. Si es que las dos covarianzas son 0, se cumple el supuesto 2, la. Si es que una covarianza es 0 y la otra no se cumple el supuesto. Si las dos covarianzas son diferentes de 0, no se cumple el supuesto 2. ¿Sí? Entonces, solo cuando todas las covarianzas tienden al 0, solo en ese escenario se cumple. Si hay alguna que incumple, automáticamente le friega al supuesto. ¿Ya? Supuesto número 3 es facilísimo. Hacemos la regresión, hacemos el predict y hacemos el summarize del error estocástico. La misma programación que ya teníamos antes. En este supuesto no hay ningún cambio, porque así yo tenga una variable independiente o 50 variables independientes, yo solo voy a tener un promedio del error estocástico. Siempre voy a obtener un solo dato promedio del error estocástico, que debe ser 0, ¿no? O tender al 0. ¿Sí salió? ¿Sí? Aplicarán el factor de expansión, que ya está en el lugar. La media del error estocástico. Okay. Menos 2.18. ¿Cuánto dices que salió? Menos 2.18. Menos 2. Pero con menos exponencial. con exponencial. Ah, ya. Se tiende al 0. Menos 2 con algún exponencial. No es menos 2 o sí. Entonces hiciste mal, ¿no? Es de las dos variables, ¿no es cierto? Claro. Pero no cambia en nada si es que es una o dos variables. Deja ver. Regresa a las dos variables. Te falta el consumo. Ya, listo. Es de todo el modelo. Supuesto número 4. Ahora sí, esto sí es nuevo. El supuesto número 4 es uno de los supuestos, como les había mencionado, que le causa más problemas a las regresiones. ¿Ya? La homocedasticidad tiene la característica de que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia dentro de los modelos que usan bases de datos de corte transversal. Entonces, por ejemplo, en la ENEMDU, en la SB, ¿no es cierto?, que son bases de datos de corte transversal, en estas bases de datos tenemos una mayor probabilidad de incumplir el supuesto número 4. ¿Sí? Ahora, en las bases de datos de series de tiempo ocurre todo lo contrario. Ahí nosotros tenemos una baja probabilidad de incumplimiento del supuesto 4. O sea, en otras palabras, con bases de datos de corte transversal hay altas probabilidades de que incumplamos el supuesto 4. En las bases de datos de serie de tiempo tenemos bajas probabilidades de incumplir el supuesto número 4. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, es como que este supuesto le causa más problemas a este tipo de bases de datos con las que estamos trabajando. ¿Ya? Bueno, eso es como una característica alrededor de este supuesto. Ahora, ¿qué significa la homocedasticidad?
esta es una palabra compuesta por dos palabras, ¿ya? La palabra homo y la palabra sedasticidad. Homo es una palabra que significa igual o constante en la estadística. Y la palabra sedasticidad significa dispersión. Otra vez en estadística. Entonces, homosedasticidad significa una dispersión constante. ¿Sí? Homosedasticidad significa una dispersión constante. Pero ¿quién creen que va a estar siendo evaluada? ¿A quién creen que les vamos a evaluar su dispersión? Variables independientes. No, pero sí es una variable. Exacto, al error estocástico. ¿Sí? Entonces, el error estocástico es el que será evaluado dentro de la homosedasticidad. En otras palabras, lo que yo quiero ver es si es que todos esos valores que constan dentro de la variable del error estocástico tienen una varianza dispersa o tienen una varianza constante. Ya, porque aquí, no sé si se acuerdan de estadística descriptiva. Existen dos grupos de estadísticos descriptivos. Bueno, no muchos grupos, pero los más importantes son los estadísticos de posición, ¿no es cierto? Que es la media, la mediana, la moda, bla, bla, bla. Y existen los estadísticos descriptivos de dispersión. Y dentro de esos está la varianza, el error estándar, y otros más, ¿ya? Entonces, dispersión es también un sinónimo de varianza o de error estándar, desviación estándar. Entonces, por eso, si bien es cierto en el pizarrón solo estamos descomponiéndole a la palabra, la homosedasticidad ya como tal, lo que busca es, o lo que evalúa es la varianza del error estocástico. O sea, nosotros vamos a calcular la varianza que tiene el error estocástico. ¿Qué acabamos de calcular en estos momentos? Bueno, ustedes, yo no. Hace poquito, ¿qué calcularon? No, ¿qué varianza? El Eso error fue antes. estocástico. El error No, estocástico. ¿qué error estocástico? ¿La media de quién? Exacto. Acabamos de calcular en el supuesto número 3 que la media del error estocástico. ¿Ya? Entonces, en el supuesto número 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a calcular, porque no nos interesa el dato de la varianza, pero vamos a evaluar si es que la varianza del error estocástico es constante, o vamos a evaluar si es que la varianza del error estocástico es dispersa, es variable, es volátil, es... ¿qué más? Bueno, todos esos sinónimos. Entonces necesitamos evaluar en este supuesto si la varianza del error estocástico es constante o si es que la varianza del error estocástico es dispersa, es volátil, cambiante, etc. ¿Ya? Entonces, se cumple el supuesto 4, cuando la varianza del error estocástico estimado es constante. Se cumple el supuesto 4 cuando la varianza del error estocástico es constante. No se cumple el supuesto 4 cuando la varianza del error estocástico es dispersa, es variable, es volátil, flexible. No, eso no. Ahora,
Si es que ustedes ven, parece muy fácil, ¿ya? Parece muy simple el hecho de que nosotros digamos, si es que es constante se cumple, si es que es variable, si es que es dispersa la varianza, entonces no se cumple, ¿ya? Parece simple. Sería bastante fácil el cálculo de la varianza si es que nosotros tuviésemos, como en el ejercicio que hicimos al inicio del semestre, 10 datitos, ¿no es cierto? Entonces, gráficamente, yo puedo ver si es que la varianza es o no es dispersa. Yo puedo ver cada uno de los valores del error estocástico si son o no son dispersos, si son volátiles o no, ¿ya? Pero en este modelo que estamos nosotros trabajando, deben haber suavemente unos 1000, 2000, yo que sé, datos que forman parte de la muestra. Entonces yo no me voy a poner a ver 1000 datos del error estocástico para observar si tiene o no tiene volatilidad esa variable del error estocástico, ¿ya? Entonces, para eso existen muchísimas pruebas alrededor de la homoscedasticidad que nosotros vamos a ir estudiándolas, ¿ya? Y aquí viene la tercera tarea de esas que ustedes están exagerando, pero igual tienen que seguir haciendo, pero de este tema. Ya les voy a explicar cuando acabemos todos los supuestos de qué se trata este taller que ustedes van a hacer. Pero es de descubrir cuáles son las pruebas de detección y las pruebas de corrección de la homoscedasticidad. ¿Ya? Yo sí voy a trabajar con ustedes algunas, pero yo voy a trabajar las que son mucho más prácticas, porque hay muchas pruebas para detectar la homoscedasticidad o el supuesto 4, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a leer y van a hacer ese taller. Pero nosotros acá vamos a utilizar los que son más prácticos, pero en muchos aspectos. Prácticos en cuanto a la forma en la que yo hago la programación en el Stata, ¿ya? Y prácticos también en la interpretación que nosotros le vamos a dar al resultado de la prueba. Ya vamos a estudiar que hay pruebas que son muy difíciles no son difíciles, son como, o sea, es cuestionada, la prueba porque existe incertidumbre en la respuesta. ¿Ya? Entonces es como que hay pruebas que se fueron creando, pero conforme pasaron los años, las pruebas han mejorado, ¿no es cierto? Entonces hay unas pruebas que, por ejemplo, hay la prueba gráfica, ¿no es cierto?, que nos pide que grafiquemos el error estocástico, pero es muy difícil darnos cuenta de un gráfico, es como una radiografía que no podemos capaz de entenderla, ¿ya? Entonces esas pruebas nosotros ya las iremos entendiendo, pero esto es lo que necesito por el momento que nosotros sepamos, porque esto es lo esencial y la base del supuesto 4. Ya más adelante entenderemos esto de otra forma. Por ejemplo, hay una prueba en la que tenemos que calcular un lambda, ¿ya? Entonces ese lambda nos dirá si es que cumplimos o no cumplimos la prueba. Sí, ¿ya? Pero esa es la prueba como tal que estamos utilizando. Pero el supuesto se basa en esto. El supuesto exige que la varianza del error estocástico sea constante. Así como el supuesto 3 nos exige que la media tienda al 0, ¿ya? ¿Qué es lo que nos exige el supuesto 4? Que la varianza del error estocástico sea constante. Ahora, ya olvidémonos de las pruebas y pongámonos a pensar ¿por qué nos exige que la varianza del error estocástico sea constante? ¿Qué creen que pasaría con una varianza completamente volátil del error estocástico? ¿Qué creen que va a provocar? Es como constante significa que nosotros nos mantengamos bajo unos límites aceptables. ¿Ya? ¿Ya? El volátil significa que nosotros estamos rebasando estos límites.
¿no es cierto? Entonces, el comportamiento de la variable del error estocástico se está yendo fuera de los límites, ¿ya? Eso es gráficamente lo que significa. El de acá, cumplimiento del supuesto 4, acá incumplimiento del supuesto 4. ¿Ya? Pero eso es gráficamente. Ya siendo un poco más exactos, lo que produce una varianza dispersa, lo que produce un incumplimiento del supuesto número 4 es que la media del error estocástico no tienda al 0. Eso es lo que provoca una varianza que no es constante. ¿Ya? Entonces el incumplimiento del supuesto número 4 hace que por rebote el supuesto 3 tampoco se cumpla. ¿Ya? Entonces por eso es la importancia del supuesto número 4. ¿Ya? Ya lo vamos a estudiar con más detalle con las pruebas y todo, pero esto es el supuesto número 4. Ahora, en muchos libros ustedes encontrarán un término que se llama heterocedasticidad. ¿Ya? Heterocedasticidad significa varianza diferente, una dispersión diferente, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros cumplimos el supuesto 4, estamos bajo un escenario de homocedasticidad. Cuando nosotros no cumplimos el supuesto 4, estamos en un escenario que se llama heterocedasticidad. ¿Sí? Cuando no cumplimos el supuesto 4, ese escenario se llama heterocedasticidad. Nosotros decimos, el modelo tiene heterocedasticidad. ¿Eso qué significa? El modelo está incumpliendo el supuesto 4. Pero cuando nosotros decimos, el modelo tiene homocedasticidad, ¿eso qué significa? Que el modelo cumplió el supuesto 4. ¿Ya? Supuesto número 5. Autocorrelación. Otra palabra compuesta de dos palabras. Auto significa propio. ¿Ya? Y correlación, no sé si es que saben qué es eso. Bueno, ya lo estudiaremos más adelante esto. Es una asociación lineal entre dos variables. La correlación es una asociación lineal entre dos variables. Si no se acuerdan la palabra asociación lineal, una relación lineal. La correlación es una asociación lineal entre dos variables. ¿Ya? Esa es la correlación. Pero yo estoy acá bajo un escenario que se llama autocorrelación. Entonces la autocorrelación significa, o lo que yo quiero evaluar dentro de la autocorrelación, es la asociación lineal entre los valores, entre los escalares de una misma variable. A ver, espérense, necesito borrar esto. Ya les digo. Asociación lineal entre los valores o entre los escalares de una misma variable. La correlación es la asociación lineal entre los valores que tienen dos variables, ¿no es cierto? Entonces yo asocio a los datos, a los valores, a los escalares que hay entre estas dos variables. Esa es la correlación. La autocorrelación es de una misma variable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué variable creen que va a ser evaluada? El error. ¿Ya? Entonces,
Acá en el supuesto número 5 vamos a evaluarle al error estocástico, pero nosotros no vamos a analizar una correlación entre el error estocástico y alguna variable como la X o la Y. No vamos a analizar correlación, vamos a analizar autocorrelación. ¿Y qué significa la autocorrelación? Que yo quiero medir, quiero evaluar la asociación lineal entre los valores, entre los escalares de una misma variable. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que era una relación? Si yo les digo dibujen una relación lineal, ¿qué harían? Pensé que ibas a dibujar. Si yo les digo dibujen una relación lineal positiva, ¿qué harían? Exacto. Se acabó, ¿no es cierto? Entonces, una relación lineal, una asociación lineal, es como que ir observando ese comportamiento que tienen los datos para que se forme esta línea. ¿Ya? Entonces es como que cada dato tiene un punto que como que se asocia al anterior. ¿Ya? Eso es lo que nosotros entendemos como asociación lineal o relación lineal. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro del supuesto número 5? Nosotros debemos evitar por completo que los valores, que los escalares del error estocástico tengan una asociación lineal, tengan una relación lineal. ¿Por qué creen que yo quiero evitar que los valores del error estocástico tengan una asociación lineal? ¿Qué pasaría si es que los valores del error estocástico empiezan a tener una tendencia? Positiva o negativa, eso no importa. Y la media es 0, ¿cierto? Entonces, el instante en el que los datos empiezan a tener alguna asociación, significa que ya no va a ser su promedio 0. ¿Por qué? Porque está creciendo, ¿no es cierto? Si es que yo, por ejemplo, tengo aquí un error estocástico de 2, 4, 8, 16, 32, significa que crece y crece. Ya, pero a mí no me importa que crezca o no crezca. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Que ese dato se está alejando de la media igual a 0. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Lo mismo me da si es que hacemos al revés, ¿no es cierto? Si es que la línea se va para abajo, una asociación lineal pero inversa. ¿Qué es lo que está sucediendo? No me importan los datos del error estocástico, lo que me importa es que la media de ese error ya no va a ser 0. ¿Por qué? Porque tienen una relación, tienen una asociación lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que los datos no tengan ninguna relación entre sí para que se compensen y la media tienda al 0. ¿Ya? Entonces, la autocorrelación, pongamos acá, ¿no? Se cumple el supuesto 5 cuando no existe asociación lineal entre los escalares del error estocástico. ¿Qué significa esto? En una sola palabra. En una palabra, lo que está en la bola azul. Autocorrelación, no regresión, autocorrelación. Exacto. Entonces, se cumple el supuesto 5 cuando no existe autocorrelación o cuando no existe asociación lineal entre los escalares del error estocástico. Así como ustedes quieran entender. No se cumple el supuesto 5. Primero lo fácil. Cuando existe, Asociación lineal. no lo fácil. Autocorrelación. Autocorrelación. ¿No es
es cierto? Entonces, no se cumple el supuesto 5 cuando existe autocorrelación. Y ahora sí vamos a lo un poquito más extensa la respuesta. No se cumple el supuesto 5 cuando existe asociación lineal entre los escalares del error estocástico. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Cómo cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos constantes. Ah, claro. Sí. Sí, de eso no te preocupes porque más adelante habrán pruebas. Entonces, con las pruebas es lo que... Es que esto no puedes, o sea, verlo así tan fácil. No es como el supuesto 3 que sacamos un promedio y listo. Acá hay que hacer unas pruebas un poquito más extensas. ¿Ya? Pero sí, cualquiera de las dos respuestas vale. De hecho, la más rápida debería ser no existe autocorrelación, existe autocorrelación. Así, rápido. Listo. El supuesto número 6, facilísimo, no cambia en nada. Ah, eso en el examen me di cuenta, ¿no? A ver, el supuesto número 6 lo que hace es evaluar o trata de exigir que n, el número de observaciones, sea mayor al número de betas estimadas y al número de variables independientes. Perfecto. Ya, eso es lo que exige el modelo desde una óptica didáctica. Pero como yo les había dicho, y eso quería que escriban en el examen, yo necesito que se cumpla esa vaina de la cual estamos hablando porque necesitamos tener una gran cantidad de datos, ¿ya? ¿Y por qué necesitamos una gran cantidad de datos? Porque entre más datos nosotros tengamos dentro de la estimación es más precisa. Cuando tenemos más datos, incrementa la precisión de la estimación. ¿No se dan cuenta cómo tenemos esas TED Students gigantescas en la ENEMDU? ¿Por qué? Porque tenemos 110,000 registros. Entonces, por eso tenemos esas TED Students gigantescas, porque tenemos mucha información. ¿Ya? Entonces, ese es el supuesto 6, no cambia nada. Pero lo que estamos hablando ahorita eso es como que guárdense en sus corazones, en sus cerebros, guárdense eso. Porque de ahí didácticamente, específicamente, lo que tenemos que responder es que en el supuesto número 6, n tiene que ser mayor al número de betas y n tiene que ser mayor al número de variables independientes. Ese es el supuesto. Lo que está detrás del supuesto, eso es para ustedes. Eso es algo que ustedes lo deben conocer, pero no es algo que lo tienen que escribir. Supuesto 6, no cambia en nada. Supuesto 7, no cambia en nada. Se evalúa lo mismo, pero acá ¿cuál es el cambio o cuál es la modificación? Que antes hacía una sola ocasión la evaluación de una sola variable independiente. Acá, ¿qué tengo que hacer? Una por una la evaluación de todas las variables independientes. Entonces, primero evalúo el ingreso, si es que hay valores, si es que evalúo los valores técnicamente positivos, después evalúo los valores aleatorios y después evalúo los valores atípicos para la variable ingreso. Y después hago exactamente lo mismo para la variable del tamaño del hogar. Y acá ocurre exactamente lo mismo que en el supuesto número 2. Si es que, acuérdense, el supuesto 2, ¿no? Si las dos covarianzas tienden al 0, se cumple el supuesto. Si una covarianza ya no tiende al 0, ya no se cumple. Acá es lo mismo. Si es que las dos variables, o si es que todas las variables cumplen las tres condiciones del supuesto 7, entonces todo el supuesto se cumple. Pero si es que hay una variable que incumple una condición, automáticamente ya le está fregando a todo el modelo. Entonces no se cumple todo el supuesto. ¿Sí? Por eso hablábamos de que cuáles eran las soluciones más drásticas. ¿Sí se acuerdan cuáles eran las soluciones para estos modelos? Eliminarle al intercepto, ¿no es cierto? Esa es una solución drástica. Y el modelo hasta adquiere un nombre cuando hacemos eso.
Y la otra es eliminar las variables independientes, porque lastimosamente es esa la solución. ¿Ya? Bueno, ya estudiaremos cuando ya estemos hablando de las pruebas de detección y las pruebas de corrección de esto, pero ahí empezaremos a hablar de todas estas soluciones que tenemos. Nos falta solo el supuesto 8, porque el supuesto número 9 es como un resumen de absolutamente todo. Entonces el día viernes, si es que hay laboratorio, pues nos vendremos al laboratorio, o si no nos iremos a nuestro sitio de siempre.